Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Queremos una vez más compartir la palabra del Señor, especialmente en este tiempo que nos toca vivir. Ustedes saben que una de las preguntas que la Iglesia se tiene que hacer en este tiempo es: ¿cuál es el propósito de Dios en estas circunstancias? Hemos visto en algunos miércoles, algunos otros días pasados, meditando en la palabra, que el propósito de Dios es, por ejemplo, que oremos por aquellos que se pierden, para que puedan obtener la salvación. Hemos visto también la necesidad de orar por los creyentes y también por aquellos que quizás no están bien, no están andando bien espiritualmente. Ahora, una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos sí o sí es: ¿qué es lo que el Señor quiere con respecto a la iglesia? Nosotros sabemos que si tenemos que mirar en este tiempo en donde, volvemos a repetir, este virus está circulando por todo el mundo, está provocando la muerte de miles y miles de personas, decimos, para el mundo es una disciplina, es un juicio, para que el mundo vuelva a tener nuevamente el nombre de Dios nuevamente en cuenta. Dios es el creador de todas las cosas y de alguna manera, aunque sea por temor, aunque sea, como dice el apóstol Pablo, palpando, las personas puedan buscar a Dios, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ellos. Pero volvemos a hacer la siguiente pregunta: ¿pero y la iglesia? Miren, en este tiempo de oración, una de las cosas que va quedando claramente es lo siguiente: la iglesia no tiene que orar para que el virus pase, sino para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. No sabemos a ciencia cierta el 100% del por qué el Señor nos ha enviado a nuestros hogares. Seguramente no es para que como algunos dicen, miremos Netflix o aquellos canales en donde solamente se pasan películas, ni tampoco que hagamos gimnasia en casa. Seguramente alguno podrá hacerlo en algún momento, pero seguramente eso no es el propósito de Dios. La pregunta es: ¿cuál es el propósito de Dios? Tenemos que orar, volvemos a repetir, no para que pase esta pandemia, sino para que Dios cumpla su propósito, especialmente en la iglesia. Dios ha enviado esto en el mundo y seguramente tiene un propósito también en la iglesia. Y preguntando esto al Señor, surgen aquellas respuestas que provienen de la Escritura. Señor, ¿qué quieres tú que hagamos? ¿Qué quieres tú que yo haga? Volvemos a repetir, entre las cosas que el Señor nos dice, que oremos por los inconversos, que oremos por los creyentes, que oremos por los que no están bien. Pero hay algo que el apóstol Pablo les dice a los creyentes en Colosas, que es para todas las edades. Miren, está en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esto es para todos los tiempos, es para el trabajo, para el colegio, para la iglesia, para la casa, para todo el tiempo que vivamos sobre esta tierra. Es este propósito de Dios para nuestras vidas. Andad en Jesucristo, dice, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andar en Él, sea cual sea la circunstancia, sea que haya una guerra, en tiempo de paz, en tiempo de guerra, en tiempo de abundancia, en tiempo de escasez, en tiempo de salud o en tiempo de virus, andando por las calles. La Biblia nos dice: andad en Él. Este es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si vamos en esta dirección, seguro que no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar. El buscar andar en Jesucristo. Seguramente no nos va a alcanzar el tiempo para meditar en estos versículos que vamos a leer ahora.
Dios mediante, si Dios lo permite, en la próxima meditación vamos a continuar la segunda parte de estos versículos. Pero yo quisiera ver la primera parte, leer unos versículos y meditar. Le propongo que si tiene su Biblia en su casa, también acompañe la lectura. En el capítulo 2 dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Miren, el apóstol Pablo, entre muchas cosas que le dice en esta carta, le dice esto que el Espíritu Santo le ha guiado a presentarlo a la iglesia como el propósito de Dios para cada uno de nosotros, que andemos en Cristo. Pero anteriormente hay una serie de versículos en donde son como escalones que va subiendo el apóstol Pablo hasta llegar a ese mandamiento, a ese proyecto de Dios para nosotros. El primer versículo que leíamos dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él les dice, anden en Jesucristo, nos dice, andemos en Jesucristo. Y lo primero que les dice a los creyentes, que nos dice también a nosotros, dice, quiero que ustedes sepan que sostengo una gran lucha, un gran combate, dice, por ustedes, por los creyentes de esa iglesia, por los creyentes también de otra iglesia. Y después dice los motivos por los cuales él sostiene esa lucha. Y uno tendría que preguntarse, ¿cómo que sostiene una lucha? ¿Contra quién luchaba? ¿Contra las personas que estaban ocasionando problemas en esa iglesia? Miren, él nunca estuvo en Colosas, él les dice, por todos los que, dice, sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él nunca había estado en Colosas, nunca les habían visto los creyentes, por lo tanto la lucha que él tenía no era en forma directa con las personas que ocasionaban problemas, estaban ocasionando problemas en la iglesia, si bien esta carta va en esa dirección. Corrige algunas cosas que algunas personas estaban tratando de introducir en la iglesia para entorpecer la vida cristiana. Pero él dice, yo sostengo una gran lucha. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿la lucha contra quién es? ¿Contra el diablo? Seguramente que sí, en gran parte. En otra carta a los Efesios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales del mal, contra el diablo y sus potestades. Seguramente el diablo trataría de oponerse para que él no cumpliera el propósito de Dios que tenía con los creyentes en Colosa. Su lucha sería contra él mismo también, y a veces sí, es posible porque en todos nosotros, en el ser humano, existe una tendencia natural al desánimo. Él podría pensar, estos colosenses no van a cambiar más vale dejarlo todo acá y que se termine todo, ya está, listo. Sin embargo, dice que él insistía, acá la palabra lucha es combate, es una pelea, y ahora vamos a ver en qué ámbito era esto. Mire, se puede trasladar también a nuestra vida para con otros. Deseamos que algún creyente, deseamos que los creyentes, deseamos que algún familiar, algún hijo, algún esposo, alguna esposa ande en Cristo. La pregunta sería, esto que el apóstol Pablo hace, ¿cuánto luchamos por ellos? ¿Cuánto combatimos espiritualmente para que ellos puedan estar en este punto
espiritualmente? ¿Cuánto ponemos de nosotros, de nuestra vida, para que ese por el cual estamos pidiendo, que queremos que ande bien, que se convierta, que se salve, que ande bien, cuánto ponemos de nosotros para que eso ocurra? ¿Cuánto le demostramos a Dios que realmente esa persona nos interesa realmente y queremos que camine en el camino de Dios, que ande en Cristo, y por eso insistimos y pedimos por ello y pedimos? Miren, una de las cosas que no se puede hacer es, no se puede trasladar esta lucha a otros. El apóstol Pablo nunca hizo lo siguiente. No fue y no le dijo al apóstol Pedro: mira, te pido que ores por la iglesia de Colosas. Estaba bien que el apóstol Pedro orara también por la iglesia de Colosas, pero esta lucha la tenía que llevar él. Mire, Pablo describe su lucha personal y así debe ser. Y esta lucha tiene, ahora vamos a ver, el origen tiene en el poder de Dios, en el poder de Dios que obra en la vida personal. Pero esta lucha tiene que ver con el interés que uno tiene en la persona. No sirve de nada ir a la iglesia y decir: hermano, les pido que oren por mi hijo, por mi esposo, por mi mamá, por mi tío, por mi abuela, por mi papá, si yo no sostengo una lucha por ese que yo quiero que ande en Cristo. Sería algo muy cercano a la hipocresía si yo pido a otros que estén orando y yo en realidad no estoy luchando por la vida espiritual de esa persona que quiero que esté bien, o que se salve, o que vuelva al Señor, o que esté bien. El apóstol Pablo dice: yo lucho, dice, una gran lucha. Y fíjense que él tenía un compañero de lucha, que está en el capítulo 4, el versículo 12. Dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ustedes saben que acá, cuando el apóstol Pablo dice siempre rogando encarecidamente, la misma palabra, también es una lucha. Este hombre, dice Epafras, también luchaba. ¿Y cómo luchaba? Con las oraciones. Insistía, pedía, rogaba por los creyentes para que estén completos, firmes, como Dios quiere. ¿Y cómo era lo que Dios quería? Que estuvieran los hermanos en forma completa, que anden en Cristo. Esa es la forma completa, esa es la forma perfecta, y esa es la forma con firmeza que el creyente tiene en Dios, y que es a través solamente de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Y en el versículo 29 del capítulo anterior dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Él luchaba, esa lucha espiritual la desarrollaba rogando encarecidamente, porque en primer lugar el poder de Dios obraba en su vida. Esta lucha espiritual tiene su raíz misma en Dios. Dios nos da la fuerza que podamos, nos da la fuerza para que nosotros podamos desarrollar esta lucha, pedir, insistir, rogar por los demás cristianos, por los creyentes de nuestra iglesia, por algún familiar, para que anden como Dios quiere que anden. De nada serviría rogar por otro que ande en Cristo si yo no ando en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: este poder que Dios me da, dice, esta lucha que yo desarrollo con el poder de Dios, es porque Dios primero obra en mí. Dice en el versículo 2, dice: para que sean consolados sus corazones, para que sean confortados sus corazones. Aquí el apóstol Pablo pide que los corazones tengan fuerza. ¿Por qué? Porque, volvemos a repetir, hay una tendencia natural en nosotros a desanimarnos. Nos desanimamos en las cosas espirituales. A veces no ocurre ningún
pecado que nos estorbe, pero sí el desánimo. El desánimo es el primer escalón que descendemos para a veces empezar a flaquear en la fe. El apóstol Pablo dice, hermanos, pido para que el corazón se conforte, que tenga fuerza en el corazón, unidos en amor. Una de las cosas que el cristiano tiene que tener cuidado es que con los demás creyentes su relación tiene que estar bien. Acá el tema de la unión no es el tema de ponerse de acuerdo, si bien es necesario ponerse de acuerdo en las cosas, sino dice el amor hace la unión. Esto que el Espíritu Santo produce en el corazón. Pero luego empieza a desarrollar todo aquello que va a terminar en ese escalón que decíamos de andar en Cristo. Dice hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dice hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Alcanzar, estaba al alcance esto, ¿no? No era algo que era inalcanzable, que solamente era para los apóstoles. Ustedes saben que los que estaban introduciendo herejías en la iglesia, precisamente decían lo contrario, que ellos tenían un secreto que los demás no podían alcanzar. Y Pablo le dice, mire, esto está al alcance de todo. Lo que Dios les propone, las riquezas de pleno entendimiento, están al alcance de todo. Las oraciones de Pablo eran guiadas por el Espíritu Santo y era que ellos puedan recibir de parte de Dios esto que nos dice el pleno entendimiento. ¿Qué es el pleno entendimiento? Miren, vamos a utilizar un ejemplo. El pleno entendimiento es la capacidad de recibir ese bien. Es la capacidad que Dios nos da para recibir un bien. Un ejemplo, es como si hubiera un lago, un río, pero yo no tengo nada con qué traer agua. El pleno entendimiento sería el vaso, es la capacidad que yo tengo para recibir eso que me va a hacer bien. Le doy otro ejemplo. Miren, usted le puede regalar $1.000.000 a un niño, pero no tiene la menor idea de para qué sirve eso, ni el valor que tiene. Usted puede darle joyas, puede darle diamantes, oro, rubíes, y seguramente el niño va a jugar con eso porque no sabe para qué sirve, no conoce el valor. Y acá nos dice que el pleno entendimiento es a fin, dice, de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El pleno entendimiento es la capacidad de comprender, de entender las cosas de Dios y de Cristo. El Señor puede estar ahí, el Dios el Padre, Dios el Hijo, pero si yo no lo entiendo, no me sirve de nada. Están todas las maravillas de Dios, las maravillas de Cristo a mi disposición, pero yo no lo entiendo. Entonces no me sirve. Necesito tener la capacidad de poder recibir eso que es Dios y que hace Dios para conmigo. Dice, hermano, mi lucha, dice, a Dios yo le pido, insisto, para que ustedes tengan la capacidad de comprender todo lo que es Dios y todo lo que es Cristo, dice. Y acá dice, a fin de conocer el misterio, precisamente esto que proviene de Dios es lo único que nos permite conocer acerca de Dios y de Cristo. No tenemos tiempo, pero hay varios pasajes en la Escritura. El apóstol Pablo lo dice en Mateo 11:27 y en Efesios 1:17 le dice, el Señor Jesucristo dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien éste lo quiera revelar, lo quiera dar a conocer. Ahí en Efesios 1:17 Pablo pedía para los creyentes que Dios les diera, dice, espíritu de revelación y espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios. Que los creyentes que ya
versículos anteriormente el apóstol le decía que ellos ya tenían el Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, miren, yo oro para que Dios les dé el que tengan la capacidad de poder conocerle más, de poder conocerle, de poder entender a Dios. Aún así, dice en otras partes, en el libro romano, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, dice, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Dios es un misterio que cuando yo leo en la Escritura, mi intelecto recibe cierto conocimiento, pero mi alma todavía no palpó esa verdad. Cuando la Biblia dice que Dios toma la Escritura y Él se revela, como que corre el velo, yo puedo conocer más personalmente, más profundamente a Dios a través de la Escritura, el Dios de la Escritura. Dice en el versículo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Cristo. ¿Por qué están escondidos? Miren, yo entiendo que Dios lo hizo así para que el creyente muestre su interés, que haya un esfuerzo, una búsqueda de tratar de lograr esas riquezas. Miren que hay un versículo en el Antiguo Testamento donde habla de la bendición de Dios, dice, para una de las tribus, dice, los tesoros escondidos en la arena. Y allí la figura es, lo podemos aplicar a esto, al Señor Jesucristo. Allí está la arena, está la playa, el mar, y si uno mira da la impresión de que no hay nada, pero hay tesoros escondidos. Bueno, es necesario agarrar una pala y ponerse a cavar y buscar esos tesoros. Los tesoros están, pero están escondidos. Dice, habla de tesoros, dice tesoros escondidos, de tesoros de sabiduría. Y el versículo siguiente dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Allí habían personas que estaban tratando de poner tropiezo en la iglesia. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 15 dice que el diablo tiene sus ministros y que muchas veces están en las iglesias. Hay personas que sirven de tropiezo, no tienen poder, no tienen nada bueno, no combaten por los cristianos, no es que están orando, pidiendo a Dios por los cristianos, solamente tienen palabras convincentes, acá palabras persuasivas, palabras convincentes. En otras iglesias pasaba lo mismo. En Gálatas 5:8 Pablo les dice a los creyentes, le dicen, miren, había pasado más o menos lo mismo. Habían personas que trataban de cambiar la doctrina y Pablo les tiene que decir, esta persuasión no procede del Señor, no procede del que los llamó. Personas hay que en medio de la iglesia tratan de utilizar la elocuencia para tratar de convencer a los creyentes de otros motivos que no son los del Señor. A veces ocurren que hay personas que a veces pueden presentar una predicación, un ministerio brillante, pero que a su vez están en sus casas, están buscando provocar la división en la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si predicó un mensaje de esta forma y está haciendo otra cosa. Miren, esas cosas no se llevan bien. Seguramente el mensaje es de otra persona, seguramente lo bajó de internet, tomó un poco de acá, un poco de allá, un poco de acá. Nunca Dios va a bendecir el ministerio de una persona que causa tropiezo en la iglesia, nunca va a bendecir. Pero a veces ocurre que tienen palabras persuasivas, son elocuentes y a veces los creyentes se dejan llevar por eso. Y el apóstol Pablo tiene que decir, miren, hermano, que no se engañen.
que no los engañen. Luego dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Por qué firmeza de la fe en Cristo? Porque la fe puede no estar firme. Entonces es necesario que se afirme con la lectura, con la oración. Miren, esa fe no era para obtener algo, es la fe de todos los días, es la fe que camina con Jesucristo, es la fe que dijo el profeta Habacuc y que después Pablo lo repite. Dice, el justo por su fe vivirá. Vive confiando en el Señor todos los días. Trata de confiar en el Señor, mirando, es lo que dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, yo quisiera, por el tiempo, ir terminando acá y redondear esto que hemos visto. El Señor nos dice que en este tiempo, donde ocurren todas estas cosas en el mundo, donde está ocurriendo todo esto, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de Dios. Bueno, el propósito de Dios es que andemos en Cristo y que es necesario, esto es para toda la iglesia, y que es necesario también que cada creyente tome su lugar y desarrolle esta lucha, pidiendo por los hermanos. Y si tuviera algún familiar, alguien que es querido especialmente, bueno, que luche y que pida, que interceda, que no decaiga en esta lucha. Que pida que los creyentes sean confortados, que puedan alcanzar aquellas riquezas de pleno entendimiento para conocer más del Señor, para conocer estas riquezas, estos misterios escondidos en el Señor. Y que no prestemos atención siempre nos faltan quien por ahí seguramente es de tropiezo, pero no es ese nuestro tema. Sí, busquemos confiar en el Señor. Uno de los calones para llegar a andar en Cristo es mirar en Él y confiar, sea cual sea la circunstancia. Sea que estemos en medio de una pandemia, sea que estemos bien. Confiemos en el Señor. Que el Señor les bendiga.